Día 9 de septiembre de 2001, el presentador británico Chris Tarrant daba la bienvenida a 8 participantes al plató de ¿Quién quiere ser millonario?, el programa más visto del momento. Todos soñaban con llevarse el gran premio, pero para llegar a la silla central, primero había que superar la prueba de respuesta más rápida. El reto era el siguiente: había que colocar estas palabras en el orden correcto, tal como aparecen en el título del thriller de Agatha Christie. Las palabras eran Nilo, muerte en él, y la respuesta correcta era muerte en el Nilo. Varios lo hicieron bien, pero el más veloz fue Charles Ingram, 3,97 segundos. Increíble. El gran Charles Ingram ya había intentado participar en el concurso 2 veces antes. Esta vez por fin se sienta en la silla principal. Parece seguro de sí mismo, aunque esa seguridad no duraría mucho. Ingram dudaba constantemente de sus respuestas. Después de tan solo 7 preguntas, ya había usado casi todos sus comodines. Sin embargo, seguía acertando una y otra vez. Y entonces llega el momento decisivo. Una sola pregunta lo separa del millón de libras. ¿Cómo se llama un número que empieza con 1 seguido de 100 ceros? Las opciones eran las siguientes: Google, Megatron, Gigabit, Nanomall. Ingram confesó que nunca ha oído hablar de Google, pero segundos después cambia completamente de opinión. Creo que realmente es Google, dice. La tensión en el plató es insoportable. Acabas de ganar 1 millón de libras, anuncia Tarrant. Solo 2 personas antes que él habían logrado llegar tan lejos. Una hazaña impresionante, tal vez demasiado impresionante, porque Charles Ingram hizo trampa y posiblemente sea el mayor fraude jamás cometido en un programa de televisión. Tanto él como sus cómplices fueron juzgados y condenados, y su historia fue portada en periódicos y adaptada en ficción. Pero hasta hoy insisten: no hicimos trampa, de verdad no lo hicimos. 20 años después, aún hay muchas preguntas sin respuesta, y tras el caso Ingram se esconde una historia aún más extraña, la de un grupo organizado que durante años supo manipular el concurso desde dentro. Mientras Ingram celebraba su victoria en cámara, detrás del escenario reinaba el caos. Un técnico de sonido ya había alertado al director ejecutivo del programa, Paul Smith, mientras Ingram aún estaba concursando. Seguid grabando, ordenó a Smith. Aunque el cheque con el premio fue entregado, la empresa detrás del programa, Celador, retuvo el pago durante 8 días por motivos administrativos. En ese tiempo revisaron todo el material. Ingram había fallado en preguntas básicas, gastado comodines temprano. ¿Cómo era posible que hubiera ganado? La probabilidad de acertar 7 veces seguidas al azar en preguntas con 4 opciones más una con otras 2 opciones era del 0,003%. Algo no cuadraba. Revisaron su forma de hablar. Cada vez que dudaba, decía todas las respuestas posibles en voz alta, una por una. ¿De qué país es originario el queso Emmental? ¿Francia o Italia o tal vez Holanda? Y sé lo que estás pensando, eso como tal no es del todo sospechoso. Es lógico repasar todas las opciones si no estás seguro, pero entonces salió esta pregunta: ¿quién fue el segundo esposo de Jacqueline Kennedy? Opciones: Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristóteles Onassis, Rupert Murdoch. Ingram dice: creo que podría ser Aristóteles Onassis. Justo cuando lo menciona, alguien tose en la audiencia y ocurre otra vez en otra pregunta. Creo que es Cricket, y otra tos, y así con otras 2 veces más. El plató tiene micrófonos y cámaras no solo para los concursantes y el presentador, sino también para el público, para captar sus reacciones. Los técnicos revisan los videos. Alguien en la audiencia tose siempre en el momento justo. ¿Coincidencia? Y aquí, entre preguntas y tosidos, empieza a desvelarse uno de los engaños más famosos de la historia de la televisión. La noche anterior, ¿Quién quiere ser millonario?, volvió a atrapar al público británico. El programa llevaba apenas 4 años al aire, pero ya se había convertido en un fenómeno nacional. Cerca de 19 millones de personas lo veían cada semana, casi 1/3 de toda la población. Era una auténtica obsesión, y entre los más fanáticos, Charles Ingram y su esposa Diana. El hermano de Diana, Adrian Pollock, ya había participado en el concurso en 4 ocasiones y una vez llegó al asiento principal, ganando 32,000 libras. Meses después, Diana también consiguió entrar y curiosamente ganó exactamente lo mismo, 32,000 libras. Recuerdo que le di la enhorabuena en el
el bar, cuenta uno de los productores, pero ella respondió, solo 32,000. Le dije que era una gran suma, pero me contestó, sí, pero tenía que haber superado a mi hermano. Hay que tener en cuenta que conseguir un lugar en el programa no era nada fácil. Miles, posiblemente millones de personas lo intentaban y el proceso de selección era durísimo. Pero esta familia parecía tener la fórmula, conocían el sistema a fondo y sabían cómo jugar. Adrian incluso había construido en casa una réplica del panel de respuesta más rápida para practicar. Él y Diana incluso pensaban publicar un libro con consejos para entrar al concurso. Sin embargo, ellos no eran los únicos que sabían cómo moverse en ese mundo, y algunos iban mucho más allá. El programa no se emitía en directo y las grabaciones tenían una duración establecida. Cuando Charles tuvo finalmente su oportunidad, el rodaje se detuvo tras la pregunta de las 4,000 libras. Recuerdo que dijimos, pobre tipo, tiene las mismas posibilidades de llegar a 32,000 que de aterrizar en la luna, relata a alguien del equipo. No dábamos un duro por él. Diana, ambiciosa, se frustra. Lo entendemos. Charles era un hombre brillante, graduado en ingeniería y administración e incluso aceptado después en la Academia Militar de Mena. Esa misma noche, mientras regresaban por la autopista M4, seguramente rumiaban la sensación de haber dejado escapar una fortuna, pero no iban a rendirse tan fácilmente. Llamaron a Ted Gwen Whittock, un profesor galés aficionado también a los concursos televisivos. Adrian y Diana lo habían estado preparando para participar y justamente al día siguiente tenía programado su intento. Como estaría en el estudio, los tres hablaron por teléfono durante 5 minutos. Se cree que en esa conversación tramaron un plan muy sencillo pero eficaz. Charles Ingram leería en voz alta las respuestas. Si alguien conocía la correcta, tosería justo cuando la mencionara. ¿Tienes alguna estrategia?, le preguntaron antes de volver al plató. Sí, la vez anterior fui muy precavido, me autocensuré con respuestas que realmente sabía. Esta vez voy a ir al ataque. Y esa contraofensiva parecía dar frutos. Aunque insistía en que no sabía ciertas respuestas, cambiaba de opinión de forma repentina. Craig David, no me suena. Nunca he oído hablar de Craig David. Bueno, voy a decir Craig David. Acabas de ganar 32,000 libras. Creo que es Berlín. No, en realidad voy a decir París. 500,000 libras. No sé qué es un Google, pero creo firmemente que es Google. 1,000,000 de libras. Pero detrás del espectáculo algo no cuadraba. Los técnicos revisaron el audio y encontraron 192 tosidos durante la grabación. Muchas de ellas justo cuando se mencionaban las respuestas correctas. Paul Smith, el director de la productora Celador, no tenía dudas. Llamó a la policía. Luego hizo otra llamada, esta vez al propio Ingram. Señor Ingram, soy el director de Celador. Iré al grano. Después de revisar con detalle las grabaciones del lunes pasado, hemos detectado ciertas irregularidades en el desarrollo del programa en el que usted participó. Dios mío, por ello debemos informar que esto ha sido remitido a las autoridades. En consecuencia, por ahora no emitiremos el episodio ni haremos efectivo el cheque. Bueno, niego totalmente eso, desde luego. Vaya, gracias por avisarme. Gracias a usted. Buenas noches. 1 año y medio después, el caso llega a juicio. La prensa amarilla lo convierte en un circo, un escándalo perfecto, fraude, dinero y televisión en horario estelar. Los 3 acusados son declarados culpables. Se hicieron documentales, se escribieron artículos, se debatió en tertulias, pero los Ingram nunca aceptaron el veredicto. No hicimos trampa, no había ningún plan para hacer trampa. Gané ese dinero de forma justa, honesta y limpia. Mientras estaba ahí sentado, no escuché ninguna tos. No era consciente de ello. Dicen que fue un crimen sin víctimas, pero sí que las hubo, añade Diana. Nosotros fuimos las víctimas. No debimos ser condenados con las pruebas que se presentaron. No nos juzgaron por hechos, sino por una buena historia. ¿Y tú por qué tosiste entonces, Diana? Según los implicados, las toses no fueron más que coincidencias. Gwen Whittock, el supuesto cómplice, había sufrido durante años de una tos crónica. Además, afirmaban que la versión del programa presentada como prueba en el juicio había sido editada por la productora Celador para acentuar esas toses. Y si realmente estaban tramando un fraude, no habrían sido más astutos. Al menos podrían haber codificado las señales. Por ejemplo, toser cuando se menciona la opción incorrecta y guardar silencio ante la correcta. Whittock, quien presuntamente tosió en 19 momentos clave, fracasó estrepitosamente cuando fue él quien se sentó en la silla caliente. ¿Cómo pudo saber tanto ayudando a Charles, pero no tener ni idea cuando le tocó a él? Porque alguien con conocimientos se uniría a un esquema tan arriesgado sin una garantía de que recibiera su parte. Y la pregunta clave, ¿esas toses siquiera eran audibles desde el escenario? La gente tose muchísimo en ese plató, dijo Charles. El estudio es cerrado, con mucha gente, y había tanto ruido esa noche
noche que parecía un concierto. Voces, aplausos, gritos, era un caos. Yo no escuché nada raro, insistió. El libro Bad Show, publicado en 2014, puso en duda muchos aspectos del juicio. Lo mismo hizo la serie Quiz, que reconstruyó el caso y lo presentó con más matices, pero incluso asumiendo una defensa crítica. ¿Y si la tos crónica de Wittok era en realidad la coartada perfecta? Si era conocido por toser sin parar, ¿quién sospecharía que esas toses eran señales? Sencillo, sí, pero también ingeniosamente oculto a plena vista. Y aún así, ¿qué tan probable es que 19 toses caigan justo cuando se mencionan las respuestas correctas? Por pura casualidad, Liam Shaw, un joven curioso, se propuso averiguarlo durante la cuarentena. Recordaba el caso desde niño, cuenta, y me intrigaba saber si estadísticamente era posible. Como no podía salir de casa, decidí investigarlo por diversión. Simuló miles de escenarios. Si las 19 toses fueron las únicas de Wittok, y considerando que él fue responsable de la mitad de las 192 registradas, entonces la probabilidad de que esas toses coincidieran con las respuestas correctas era de apenas un 8%, y eso sin contar las posibles toses de Diana, que también habrían marcado momentos decisivos. Mi análisis era informal, pero lo que sí demostró, dice Shaw, es que hay una asociación real entre las toses y las respuestas correctas. No se puede afirmar que sean totalmente aleatorias. Desde luego, el juicio fue ampliamente influenciado por los medios. Según The New York Times, el proceso judicial fue superficial y poco riguroso. Algunos expertos dudan de que hubiera pruebas suficientes para una condena firme, y mientras los Ingram eran linchados en televisión, otro grupo se las arreglaba para jugar con el sistema durante años sin que nadie lo notara. Paddy Spooner fue el primero en aparecer en varias versiones internacionales del concurso. Ganó $250,000 en Australia, 250,000 libras en el Reino Unido y 10,000 euros en Irlanda. Sabía exactamente cómo entrar al programa y no se molestaba en ocultarlo. En Reino Unido llamaban 7 millones de personas, explicaba, pero en otros países con menos población y menos competencia todo era más fácil. En una sola noche hizo 215 llamadas. Un poco obsesivo, lo admito, bromeaba, pero soy así. Spooner era un competidor frío, centrado y con una seguridad pasmosa en sus respuestas. ¿En qué año llegaron los últimos convictos británicos a Fremantle? Opción C, 1868, estoy seguro. Ganó $250,000. Después de dejar la universidad, Spooner vivía de concursos y trivias. Tras un tropiezo en la versión irlandesa del programa, conoció a Keith Burgess, quien ayudaba por una tarifa a otras personas a entrar en ¿Quién quiere ser millonario? Juntos formaron una sociedad clandestina, el Consorcio. Ofrecían un servicio para asegurar la entrada al programa y maximizar las ganancias. Paso 1. Conseguir la llamada. Invertían miles de libras y horas llamando a la línea de inscripción, que tenía tarifa premium. Cuando lograban entrar, reproducían grabaciones pregrabadas de sus clientes dejando sus datos. Paso 2. Ganar tiempo. Si un productor del programa llamaba de vuelta, respondían diciendo que el concursante no estaba disponible, para luego entrenarlo a fondo antes de que lo contactaran de nuevo. Una vez que un cliente del consorcio era seleccionado, venía el siguiente paso. Un miembro del equipo se desplazaba directamente a su casa. Comenzaba entonces la tercera fase, acercarse a la respuesta. Los aspirantes debían superar una pregunta tipo el más cercano a, como por ejemplo, ¿cuánto mide el Big Ben? La respuesta correcta es 96 metros, pero se aceptaban respuestas cercanas como 93 o 100. Spooner descubrió que esas preguntas siempre se basaban en datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y que se repetían cíclicamente, así que bastaba con estudiar esa base de datos. Paso 4. Agilidad con los dedos. Como los Ingram antes que ellos, los clientes del consorcio practicaban intensamente con pulsadores simulados, replicando el ritmo del programa para lograr una ventaja mecánica. Paso 5. El amigo falso. Y aquí es donde todo se vuelve surrealista. Cuando el concursante usaba el comodín de llamada a un amigo, el consorcio intervenía la llamada y la redirigía a una casa segura. Al otro lado respondía una voz neutral, The Voice. Este operador tenía un botón de silencio para que el resto del equipo pudiera hablar sin ser escuchado. A su alrededor, el cuarto estaba lleno de datos impresos por el suelo. Estaban todos, Patty, Kate, un tal John con buena memoria
Historia para Historia, una experta en cultura pop apodada Poppy con Google abierto y otro colaborador apodado Crack the Bricky, cuya especialidad era resolver preguntas de lógica. En segundos, el equipo encontraba la respuesta y The Voice la transmitía. Entre 2002 y 2007, el consorcio logró 200 apariciones en el programa. De esos, 55 clientes llegaron a la silla caliente, ganando un total de 44.2 millones de euros. Eso representa el 26% de todo el dinero repartido en ese periodo. Solo se detuvieron cuando los productores cambiaron el proceso. Si llamaban a alguien y no estaba en casa, no les daban una segunda oportunidad. Así el paso 2, ganar tiempo, dejó de ser viable. El 25% de las ganancias se repartía entre Keith Burgess y Patty Spooner. En 2021 publicaron un libro contando todo su operativo. Ninguno fue acusado de delito. Lo que hicieron no era ilegal. No hubo consecuencias. De hecho, Spooner se reunió en 2020 con Paul Smith, el productor que había denunciado a los Ingram, y le explicó con lujo de detalles cómo lo hacían. Mientras el consorcio acumulaba dinero en silencio, la vida de los Ingram se desmoronaba. Charles, Diana y Tegwen fueron acosados sin tregua. Su casa fue atacada con bolsas llenas de vómito. Les rompieron ventanas. Su gato fue asesinado con un arma de aire comprimido. Sus 3 hijas sufrieron acoso escolar. Charles se vio forzado a renunciar al ejército y la familia se declaró en bancarrota. Tegwen, por su parte, perdió su trabajo como profesor universitario y en uno de los giros más absurdos de la historia, tuvo que registrar su propio nombre como marca para evitar que una empresa utilizara Witok como nombre para una medicina para la tos.